pasa si la persona que amas se está alejando silenciosamente y tú ni siquiera lo sabes todavía? El amor no siempre se desvanece con un gran estruendo o una confrontación dramática. A veces se aleja como una hoja llevada por el viento lentamente, en silencio y sin advertencia. Un momento estás compartiendo momentos de calidez y conexión, y al siguiente sientes que falta algo importante. Miras el mismo rostro, escuchas la misma voz, pero la chispa se ha ido. ¿Alguna vez has sentido que estás al lado de alguien a quien amas profundamente, pero te sientes completamente invisible? Como si tu presencia ya no importara, aunque exteriormente nada haya cambiado. No hay discusión, no hay despedida, solo un vacío entre lo que fue y lo que es. En este video descubrimos las señales silenciosas pero inconfundibles de que el amor ha comenzado a desvanecerse sin palabras duras, sin enojo, pero en el silencio y en los pequeños cambios. Acompáñame mientras exploramos la historia de un hombre que enfrentó esta dolorosa realidad no a través de la traición, sino a través de la ausencia de amor que habló más fuerte que cualquier otra cosa. Quédate conmigo porque la lección más poderosa aún está por venir. El campesino y las hojas que caen. En un pueblo tranquilo, rodeado de altas colinas y campos abiertos, vivía un humilde campesino llamado Elías. Era un hombre de placeres simples, se levantaba con el sol, trabajaba la tierra con cuidado y volvía a casa cada tarde con la única persona que hacía que todo su esfuerzo valiera la pena. Su nombre era Liana, su esposa, su amor, su hogar. Su vida no era perfecta, pero era suya. Miradas compartidas durante la cena, risas suaves en el jardín, susurros antes de dormir. Pasaron los años y aunque el tiempo envejeció sus rostros, Elías creía que sus corazones seguían siendo los mismos. Hasta que un otoño algo cambió. No fue un momento específico, no hubo discusión ni traición, solo un silencio sutil. Una mirada más fría, una respuesta más corta. Comenzó a notar que Liana ya no lo esperaba en la puerta. Las comidas estaban preparadas, pero se dejaban en la mesa sin una palabra. Ya no le preguntaba por su día, ni compartía mucho sobre el suyo. Al principio, Elías pensó que estaba cansada. Después de todo, la estación estaba cambiando. Tal vez era solo un estado de ánimo pasajero, pero a medida que pasaban las semanas, la distancia crecía. Sus ojos se perdían en otro lugar y su mente parecía ocupada por pensamientos que ya no compartía. Trató de recuperar la calidez. Trajo su pan favorito del mercado del pueblo, cuidó el jardín con especial esmero. Incluso leyó en voz alta el poema que ella solía amar. Pero sus sonrisas ya no eran reales. Eran corteses, distantes, como si estuviera viendo a un extraño interpretar el papel de un esposo que ya no reconocía. Elías se sintió perdido. No le habló a nadie al respecto, ni a los vecinos, ni a su hermano del pueblo cercano. En su lugar, una mañana empacó una pequeña bolsa y caminó hacia el bosque. Se decía que en lo más profundo del bosque, en un claro donde el sol nunca llegaba del todo, vivía un anciano conocido solo como el Observador. El Observador no era un sabio por título, ni un sacerdote por deber. Era un hombre que alguna vez amó, alguna vez perdió, y eligió vivir solo, donde el mundo se movía lentamente. Quienes lo visitaban no venían por respuestas, sino por perspectiva. Elías encontró al Observador sentado en un banco de madera fuera de una pequeña cabana, observando cómo caían las hojas de los árboles. El hombre no dijo nada al principio, solo hizo un gesto para que Elías se sentara a su lado. Durante mucho rato se sentaron en silencio, con la mirada siguiendo la lenta danza de las hojas otoñales que giraban hacia el suelo. Finalmente, Elías habló: creo que ella ya no me ama, pero no puedo probarlo. Ella sigue ahí, pero siento que estoy solo. El Observador asintió lentamente. Cuando el viento cambia, las hojas caen. Caen, no piden permiso. No se explican. Simplemente saben que la estación ha terminado. Elías bajó la mirada. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo saberlo con certeza? El Observador recogió una hoja quebradiza del banco y la sostuvo en alto.
El amor no se va con pasos fuertes, se va en silencio. Se desvanece como el verde de una hoja, primero los bordes, luego el color y finalmente se desprende. Siempre hay señales, pero no se gritan, se susurran. Se levanto y camino hacia un árbol alto al borde del claro. Este árbol ha estado aquí desde antes de que yo naciera. Cada año suelta lo que ya no le sirve, no con enojo, no con tristeza, sino con sabiduría. Elías lo siguió con los ojos puestos en las ramas que se mecían arriba. ¿Quieres saber si el amor te ha dejado? Entonces escucha. No la obligues a hablar. No exijas claridad a alguien que no tiene claro su propio corazón. Solo observa, las señales vendrán, y cuando lo hagan, el observador se giró y colocó la hoja en la palma de Elías. Ya no necesitarás preguntar, ya lo sabrás. En aquel claro silencioso, rodeado de árboles que dejaban ir lo que ya no necesitaban, Elías comprendió algo que nunca había querido aceptar, que el amor, como todo en la naturaleza, tiene sus estaciones. Y cuando alguien empieza a alejarse de ti, el mundo no gritará, susurrará, a través del silencio, a través de pequeñas ausencias, a través de mañanas frías que antes eran cálidas. Lo que queda no es la lucha por conservar el amor, sino la fuerza para presenciar su cambio. Y en la caída de esas primeras joyas siempre aparecen dos señales, siempre. Primera señal, ya no comparten su mundo interior contigo. Los días después de que Elías regresó al pueblo fueron tranquilos. Liana estaba allí como siempre. Cocinaba, limpiaba, preguntaba por las cosechas. Pero algo esencial había desaparecido, y ahora que Elías había aprendido a escuchar, podía oírlo claramente. Era el silencio entre las palabras, la falta de profundidad. Las conversaciones que antes vagaban por pensamientos y sueños ahora eran breves y funcionales, seguras. Ella hablaba como alguien que tenía algo que ocultar, no en secreto, sino en ausencia. Simplemente había dejado de dejarlo entrar. Elías recordaba cuando solían sentarse junto al fuego y hablar durante horas sobre sus miedos, sobre esperanzas, sobre pequeñas cosas sin importancia que, de algún modo, los hacían sentirse más cerca. Ahora, ella respondía a sus preguntas con un gesto de cabeza, le decía lo que necesitaba saber y nada más. No era hostilidad, era retirada. Una noche, Elías intentó recuperar lo que alguna vez fue. Le preguntó qué le había hecho sonreír ese día. Ella pareció confundida, luego respondió que nada en particular. El momento pasó. La habitación se sintió más fría. Era como tocar la puerta que antes siempre estaba abierta y encontrarla cerrada sin explicación. Cuando alguien deja de compartir su mundo interior contigo, no siempre es porque tenga algo que esconder. A menudo es porque ya no siente la necesidad de incluirte en sus pensamientos. La conexión que antes fluía en ambas direcciones se vuelve unilateral. Tú sigues intentando acercarte, pero no recibes nada a cambio. No es algo ruidoso, no es cruel, pero es inconfundible. El vigilante había hablado de esto. Lo llamó el cierre de la puerta. Le dijo a Elías que cada persona lleva un jardín dentro, un lugar de memorias, emociones y sueños. Amar a alguien es ser invitado a ese jardín, caminar por sus senderos, cuidar de su belleza. Y cuando esa persona comienza a retirar su amor, lo primero que hace es cerrar la puerta, no con ira, no con palabras finales, sino lentamente, en silencio. La puerta se cierra. Cuando dejan de contarte sobre su día, cuando omiten detalles que antes compartían con entusiasmo, cuando ya no buscan tu opinión, no porque oculten algo, sino porque tus pensamientos ya no les resultan esenciales. Elías lo veía ahora. Veía que ella se había retirado tras muros que antes eran transparentes. Aún le sonreía, aún le ofrecía té, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Sus alegrías y frustraciones, sus pequeños descubrimientos y sus penas privadas ya no se comparten con él. Y eso, más que cualquier otra cosa, le decía lo que necesitaba saber. El filósofo estoico Epicteto dijo una vez: tenemos 2 oídos y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Pero
¿Qué sucede cuando ya no hay nada que escuchar? ¿Qué sucede cuando la persona que amas ya no te da nada que escuchar? La respuesta es difícil, pero simple: lo aceptas. En el pensamiento estoico, el sufrimiento no proviene del hecho en sí, sino de nuestro juicio sobre él. Cuando alguien deja de compartir contigo, el dolor no viene del silencio mismo, viene de tu expectativa de que debería hablar, de que debe seguir dejándote entrar. La verdad es que no podemos poseer el mundo interior de otra persona. Siempre somos huéspedes allí. Y cuando la invitación se retira, lo sabio no es derribar la puerta, es hacer una reverencia y marcharse con dignidad. Elías empezó a hablar menos no por resentimiento, sino por comprensión. Ya no hacía preguntas que serían respondidas con indiferencia. Ya no intentaba avivar un calor donde solo había rutina. En cambio observaba. Y en esa observación, vio la verdad no en lo que se decía, sino en lo que ya no se decía. Esta es la primera señal. Cuando el amor comienza a desvanecerse, la voz del corazón se apaga. Ya no comparten sus miedos, sus esperanzas, su alma. Aún estás en su vida, pero ya no en sus pensamientos. Y una vez que ya no estás en el mundo interior de alguien, pronto sus acciones exteriores lo reflejarán. La primera hoja ha caído. La puerta del jardín está cerrada. Segunda señal. Comienzan a compararte en silencio. Era una tarde avanzada cuando Elías lo notó otra vez. Caminaban por el mercado del pueblo como solían hacerlo. En el pasado, el ritmo de sus pasos coincidía. Se detenían en los mismos puestos, se reían de las frutas extrañas, elegían juntos las especias. Pero ese día su mirada vagaba no hacia los puestos ni hacia la comida, sino hacia otras personas. Observo cómo su mirada se detenía en una pareja joven que reía cerca de la panadería. Su expresión no cambió. No había envidia ni tristeza, solo una observación tranquila. Los miraba como se mira algo que fue familiar, pero que ahora parece lejano. Más tarde esa noche, ella comentó sobre el vestido de otra mujer en el pozo, no en voz alta, solo un comentario pasajero. Simple, casi descuidado. Pero algo en su tono hizo que Elías sintiera que acababa de ser medido contra alguien más y no salió favorecido. No dijo una sola palabra hiriente. Sin embargo, cada mirada lejos de él, cada admiración silenciosa por otros, dolía más que cualquier crítica. Cuando alguien empieza a dejar de amar, a menudo comienza a comparar no abiertamente, no con crueldad, sino en silencio. Comienzan a notar lo que otros tienen y tú no. Empiezan a admirar cualidades en desconocidos que alguna vez vieron en ti. Tal vez ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo, pero tú lo sientes. La risa que antes compartían se vuelve apagada. Tus hábitos, antes adorables, ahora resultan molestos. Tu presencia deja de ser consuelo y se convierte en punto de comparación. El vigilante también había hablado de esto. Le contó a Elías la historia de un hombre que una vez esculpió una estatua de su esposa. La moldeó desde la memoria, creyendo que capturaba perfectamente su belleza. Pero con el tiempo, empezó a tener rasgos que no le pertenecían: una sonrisa más elegante, una postura más recta, ojos más suaves. Afirmaba que seguía siendo ella, pero la verdad era que se había convertido en otra, un ideal que ella nunca podría ser. Eso es lo que hace la comparación. Reemplaza la conexión real con una perfección imaginada. Desvía la atención de lo que se tiene hacia lo que falta, de la gratitud al deseo. Y siempre comienza en silencio. Lo notarás en cómo hablan de otros, en cómo sus ojos se iluminan con las historias de los demás, pero se apagan cuando hablas tú, en la distancia sutil que crean cuando dejan de verte como su elección y comienzan a verte como su costumbre. Marco Aurelio escribió una vez: contentate con parecer lo que realmente eres. Pero cuando alguien ya no se siente contento con quien eres, su inquietud se revela en la comparación, no en discusiones, no en quejas, sino en miradas, en suspiros, en silencios. Elías comenzó a sentirlo en cada habitación en la que entraban juntos. Notó cómo Liana ya no buscaba su mano en público, cómo sonreía más seguido a otros que a él, cómo admiraba cosas que él nunca podría darle.
sin decirlo con palabras. Hay un dolor en ser medido sin ser avisado. Es el dolor de ser visto, pero no valorado, de estar cerca de alguien que ya está imaginando a otra persona. Los estoicos nos enseñan a no perseguir lo que está fuera de nuestro control. No podemos evitar que alguien nos compare con otros, pero sí podemos elegir no compararnos en respuesta. Podemos elegir aceptar que el amor basado en la comparación no es amor, sino actuación, y no somos actores. Cuando alguien te compara en silencio, deja de verte como suficiente. Busca cualidades que no posees y olvida las que sí. Esta es la segunda señal: el corazón ha cambiado. Ahora mira hacia afuera en lugar de hacia adentro. Elías no confrontó a Liana, no le suplicó que lo viera de otra manera, simplemente observó. Y lo que vio fue a una mujer aún presente en cuerpo, pero que ya se alejaba en espíritu. El amor comienza con admiración, pero se desvanece cuando esa admiración se dirige a otro lado. Y la parte más dolorosa no es ser reemplazado, es ser olvidado poco a poco mientras aún estás frente a la persona que amas. Así cae la segunda hoja, no con una palabra, no con una decisión, sino con una mirada que ya no te ve. ¿Qué debes hacer cuando ves la señal? Después de muchos días de observar y esperar, Elías regresó una vez más al bosque. Encontró al observador sentado en el mismo banco, con los ojos puestos en los mismos árboles que seguían perdiendo sus hojas. Elías se sentó a su lado, con el peso del silencio sobre los hombros. He visto las señales, dijo. Ella ya no comparte su ser conmigo y siento que me compara con cosas que no puedo ser. ¿Qué debo hacer ahora? El observador no respondió de inmediato. En su lugar se inclinó y recogió un puñado de hojas caídas. Las dejó caer una por una, observando cómo flotaban en la brisa sin resistencia. No puedes perseguir al viento, dijo en voz baja, y no puedes obligar a una hoja a aferrarse a una rama que ya no la alimenta. Elías bajó la cabeza. ¿Debería luchar por ella? ¿Debería pedirle que se quede? El observador negó suavemente con la cabeza. Puedes pedirlo, puedes llorar, puedes explicar cada dolor en tu pecho, pero si su corazón ya se ha ido, tus palabras no la alcanzarán. No estarías hablando con ella, estarías hablando con el recuerdo de quién fue. Ese es el dolor del amor, no que se acabe, sino que seguimos tratando de aferrarnos a lo que ya se ha ido. Las enseñanzas estoicas nos recuerdan que la verdadera fuerza proviene de aceptar la realidad, no de resistirla. Epicteto dijo una vez: la libertad es el único objetivo digno de la vida y se alcanza al dejar ir lo que está fuera de nuestro control. No puedes controlar cómo se siente alguien. No puedes forzar a que el amor regrese. No puedes hacer que alguien se quede si su espíritu ya se ha marchado. Pero puedes controlar algo mucho más poderoso, a ti mismo. Elías permaneció quieto, con los ojos en el suelo del bosque. ¿Y cómo hago eso? No suplicando atención, no rebajando tu valor para perseguir algo que ya no lo ve, permaneciendo donde estás y eligiendo la paz en lugar del orgullo. Cuando alguien comienza a irse, no lo sigas hacia la oscuridad. Déjalo ir, y si regresa, que sea por elección, no por culpa. Si no lo hace, tú seguirás en pie íntegro, sin haberte disminuido. El mayor error que cometemos es pensar que dejar ir significa que no nos importo. Pero lo contrario es cierto. Dejar ir significa que nos importo lo suficiente como para no atrapar lo que quería volar. Significa que amamos lo suficiente como para terminar en la verdad en lugar de la fantasía. Entonces Elías preguntó: ¿qué debo hacer mañana? Y el observador respondió: te levantas, ríes tu campo, saludas al sol, cuidas tu vida porque sigue siendo tuya aunque alguien haya salido de ella. Déjala ir, Elías, pero haz más que dejar ir. Elígete a ti mismo, elige vivir plenamente. Elige construir un futuro que no dependa del corazón de otra persona. Porque lo único que nunca debes perder es tu propia alma en el intento de conservar el amor de alguien más. Así se ve la fuerza estoica, no es frialdad, no es distancia, es coraje. El coraje de mantenerse firme cuando todo a tu alrededor se desvanece.
El coraje de seguir caminando incluso cuando el camino a tu lado está vacío. La fortaleza de caminar solo. Elías no regresó a casa con rabia, no exigió respuestas, no rompió el silencio con acusaciones. Simplemente empezó a vivir de forma diferente, aún se levantaba temprano, aún trabajaba sus campos. Pero había una nueva quietud en él, una calma que no venía de la certeza, sino de la liberación. Ya no esperaba que ella regresara con calidez, ya no buscaba en su rostro señales del amor que una vez conoció. Aceptó lo que era. Y en esa aceptación algo cambió. Una mañana se paró al borde de su tierra mirando las hileras de cultivos. La estación volvía a cambiar. El aire era más frío, los árboles más desnudos. Y sin embargo, la tierra seguía viva. Y él también. Miró a lo lejos y vio su propio reflejo en la ventana de su casa, no como un hombre que fue dejado atrás, sino como un hombre que eligió no perderse a sí mismo. El amor no siempre termina, a veces cambia de forma, a veces se convierte en un recuerdo, a veces se convierte en una lección, pero siempre nos deja diferentes. Los estoicos enseñaron que no poseemos nada en esta vida, ni bienes, ni personas, ni siquiera los sentimientos que esperamos que duren para siempre. Lo que tenemos es el momento, la capacidad de responder con razón, la fuerza de dejar ir con gracia. Elías aprendió que dejar ir no era debilidad, era la forma más elevada de fortaleza. Era confianza en la vida, confianza en sí mismo, confianza en que lo que se va no lo define. Y en ese silencio encontró algo más grande que el cierre, encontró paz. Se alejó no con tristeza, no con derrota, sino con verdad. En la vida, especialmente en nuestros años más avanzados, después de haber atravesado muchas de sus subidas y bajadas, el amor y las relaciones ya no se tratan solo de emociones pasajeras. Se vuelven compañía, comprensión y respeto mutuo. Sin embargo, hay momentos en los que los sentimientos cambian no de forma ruidosa, no de manera repentina, sino en silencio. Se nota en una mirada que ya no contiene calidez, en un silencio que dura demasiado o en un corazón que parece haberse ido aunque el cuerpo aún permanezca. La poderosa lección en la historia de Elías es esta: saber cuándo aceptar y soltar no es debilidad, es la fuerza de un alma madura. A medida que envejecemos, a menudo sentimos una profunda necesidad de aferrarnos no solo a las personas que amamos, sino también a recuerdos, rutinas y emociones que alguna vez nos dieron alegría. Pero la verdad, como nos enseñan los estoicos, es que no poseemos nada de forma permanente, ni personas, ni amor, ni siquiera los sentimientos que esperamos que duren. Lo único que realmente tenemos es cómo elegimos responder cuando llega el cambio. En lugar de culparnos o atormentarnos cuando alguien se aleja, podemos tomar una decisión diferente, honrar su elección, preservar nuestro valor propio y continuar nutriendo la vida que aún nos pertenece. Dejar ir no significa olvidar. Significa elegir estar en paz con el presente, negarse a permitir que el pasado o las decisiones de otra persona roben nuestra calma interior. Es un acto de amor amarnos lo suficiente como para no aferrarnos a lo que ya no nos sirve. Especialmente en nuestros años mayores, la paz interior es uno de los mayores tesoros que podemos tener. No debemos permitir que nadie ni nada nos la quite. La historia de Elías nos recuerda que, incluso cuando alguien que amamos se va o cambia, nuestro jardín aún necesita cuidado, nuestra vida aún está aquí y sigue siendo nuestra. Las estaciones pueden cambiar, las personas pueden irse y venir, pero nosotros permanecemos. A cualquier edad, podemos elegir vivir plenamente, elegirnos a nosotros mismos y seguir adelante con amor, no solo por los demás, sino también por nosotros mismos y por la vida que aún nos rodea. Este mensaje no es solo para los jóvenes, es para todos nosotros, para cualquiera que haya amado, perdido o esté buscando paz en su alma. Porque el amor verdadero no se demuestra por lo fuerte que nos aferramos, sino por nuestra capacidad de soltar con gracia cuando llega el momento.
Esa es la forma más profunda de amor y la señal más verdadera de Burn. ¿Alguna vez has caminado por el dolor silencioso de no ser visto por alguien a quien una vez tuviste cerca? Si es así, debes saber esto: no estás roto y no estás solo. Cada final contiene la semilla de un nuevo comienzo, no solo en las relaciones, sino en la forma en que elegimos estar para nosotros mismos. Aún tienes tiempo, vida y amor para dar, especialmente a ti mismo. Este capítulo no es el final, es una invitación a comenzar de nuevo, más sabio y más completo que antes. Así que hoy, da un pequeño paso hacia ti. Respira, mantente firme. Y recuerda que la sanación no llega de aferrarse más fuerte, llega de mantenerte fiel a quien eres. Comparte tu voz en los comentarios. Tu historia puede ser justamente la luz que alguien más está buscando. Sanemos, reflexionemos y crezcamos juntos.